Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo los tipos de variables, objetos que nosotros podemos crear en este lenguaje de programación para poder almacenar cualquier tipo de datos que nosotros deseemos. Donde en este momento lo que haremos será ver un ejemplo sobre la palabra boolean, palabra reservada que nosotros podemos utilizar para poder crear una variable. Y esta variable que podemos crear utilizando esta palabra tiene la capacidad de almacenar solo un bit, y el dato que puede almacenar es el siguiente dato, bien el valor de falso o el valor de verdadero. Bien, vamos a crear una variable que pueda almacenar ese tipo de datos y vamos a colocar la palabra reservada boolean. Pueden observar que el editor ya me lo está sugiriendo. Y a esta variable yo la llamaré value y voy a almacenar el siguiente dato, falso. Muy bien, de esta forma tengo la siguiente variable que solo puede almacenar un tipo de dato, bien el valor de falso o el valor de verdadero. También podemos utilizar la siguiente variable o el siguiente objeto para poder crear una variable de tipo boolean que almacene un dato. Voy a asignarle el valor de true a esta variable y pueden observar que no tenemos ningún problema. También podemos crear una variable de tipo boolean utilizando la palabra reservada var. Ahora, si colocamos el siguiente objeto dentro del método print value y ejecutemos la aplicación, pueden observar que por consola tenemos el siguiente dato. Bien, de igual manera si nosotros le asignamos el valor de true, ejecutemos la aplicación, bien, pueden observar que tenemos el siguiente dato. Claro que más adelante, cuando nos adentremos más a este lenguaje de programación, veremos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar el dato que almacenemos en una variable de tipo boolean. Pero también contamos con una clase que puede almacenar este tipo de datos, y es la clase boolean. Muy bien, pueden observar que podemos también crear un objeto de la siguiente clase para poder almacenar un dato, bien si es el valor de verdadero o el valor de falso. De esta forma nosotros podemos crear variables u objetos que puedan almacenar este tipo de datos. Pero recuerden que está limitado solo a almacenar un bit, que solo podemos almacenar estos dos datos, bien el valor de falso o el valor de verdadero. Ahora, aquí tenemos la palabra reservada long, que también podemos utilizar para poder almacenar datos de tipo entero. Y pueden observar la diferencia en utilizar la palabra int y la palabra long, que la palabra int solo está limitada a 32 bits y long está limitado a 64, y estos son los datos que nosotros podemos almacenar. Prácticamente en una variable tipo long podemos almacenar más datos de tipo entero que en una variable que se crea utilizando la palabra int. Vamos a utilizar ahora la palabra long y voy a asignarle un dato de tipo entero. Bien, pueden observar que tenemos ahora la siguiente variable que puede almacenar también un dato de tipo entero. Si nosotros vamos a almacenar un dato de tipo entero demasiado grande, bien, podemos utilizar la palabra long, pero si vamos a almacenar datos de tipo entero pequeño, podemos utilizar la palabra int. También tenemos una clase long que puede almacenar ese tipo de datos. Pero pueden observar que tengo un error. He colocado la clase long, he creado un objeto y le estoy asignando un dato de tipo entero. Pero pueden observar que el editor me está mostrando un mensaje que hay una incompatibilidad para poder convertir un dato de tipo entero a un dato de tipo long. Y también tenemos el siguiente icono que nos muestra la siguiente sugerencia, que podemos convertir un dato de tipo entero a un dato de tipo long, pero podemos utilizar la letra L
Y de esta forma nosotros le estamos especificando al siguiente objeto de la siguiente clase que el dato que se le está proporcionando es un dato de tipo long. Bien, esto significa que si nosotros vamos a utilizar un objeto de la siguiente clase para poder almacenar un dato de tipo long, que es un dato de tipo entero, tenemos que especificarle que el dato que se le está proporcionando es un dato de tipo long utilizando la letra L. Si nosotros colocamos este objeto en nuestro método para poder imprimir esa información por consola, pueden observar que tenemos el valor de 36, bien genial. Y de igual manera, si nosotros colocamos el otro objeto pero utilizando la palabra reservada long, se imprime esa información. También contamos con una palabra reservada que podemos utilizar para poder almacenar datos de tipo entero pero más pequeño. Es la siguiente palabra reservada byte, que está limitada a almacenar datos de tipo entero pero de 8 bits. De igual manera tenemos la siguiente palabra reservada que podemos utilizar para poder almacenar datos de tipo entero y está limitada a utilizar 16 bits. Pero las palabras más utilizadas son las siguientes palabras: int, byte, long, boolean, char, float, double. Vamos a ver un ejemplo sobre byte. Vamos a colocar la palabra reservada. Y podemos observar que le podemos asignar un valor de tipo entero y no tenemos ningún problema. Pero la diferencia es que solo podemos almacenar datos pequeños que contengan 8 bits. También podemos crear un objeto de una clase que puede almacenar datos de tipo entero, que es la clase byte. También se puede crear un objeto para poder almacenar ese tipo de datos, tal como nosotros hemos venido haciendo con las demás clases. La única palabra reservada que no contiene una clase para poder almacenar ese tipo de datos es la palabra char. Ya las demás palabras reservadas contienen su respectiva clase que también se pueden utilizar para poder crear objetos y almacenar ese tipo de datos. Y con estas palabras reservadas nosotros podemos crear diferentes tipos de objetos para poder almacenar diferentes tipos de datos. Pero claro, esto lo iremos viendo más despacio y en el transcurso de este curso. Mientras nosotros vayamos avanzando en el curso, iremos viendo ejemplos básicos de cómo podemos utilizar estas palabras reservadas para poder crear objetos y almacenar datos, ya que en este momento nosotros estamos viendo los tipos de variables comunes que nosotros podemos utilizar en este lenguaje de programación. Y también utilizaremos sus respectivas clases para poder crear objetos y también almacenar esos tipos de datos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.